bienvenidos en esta hora. El título de esta prédica es La inspiración del Espíritu del Señor. Así que presta mucha atención, vamos a ser bendecidos a través de las Escrituras. Amados, muchas veces el ser humano necesita de una motivación para realizar cosas, lograr metas y objetivos. Ustedes saben de que estamos en el segundo domingo de este año 2023, la segunda semana, y es bueno comenzarla en la presencia de Dios. Y muchas veces para tal vez tratar de alcanzar las metas, los objetivos, a veces el ser humano necesita de una motivación. Es esa motivación que de repente hay gente que te empieza a animar, a levantar obviamente el estado de ánimo para que tú puedas alcanzar alguna meta, algún objetivo. Esa motivación que de repente nos da un impulso para poder lograr lo que nos hemos propuesto. Pero lo cierto es de que el Espíritu del Señor es el que nos inspira para hacer lo que le agrada a Dios. Y acá vamos a hacer una diferencia. La motivación viene acerca de agentes externos para levantarte el ánimo, pero la inspiración viene de parte de Dios. Amén. Cuando una persona está inspirada, wow, es una persona que se puede sobreponer a la peor adversidad para poder lograr un objetivo. La inspiración por excelencia viene de parte del reino de los cielos, mientras que la motivación puede ser provocada por los hermanos en la fe. Cuando de repente hay algún hermano que te dice, sí, no te desanimes, vamos a orar, el Señor te va a dar la victoria, estás siendo motivado. Pero cuando de repente tú empiezas a orar, a buscar la presencia del Señor, te sumerges en el río del Espíritu, hay un momento en el cual viene una inspiración divina que de repente te hace cobrar fuerzas de donde no había. Y es lo que la Biblia describe como nuevas fuerzas, fuerzas como de búfalo. Y es como que, no sé, te lo grafico de la siguiente manera, no sé cuántos de ustedes alguna vez veían, ¿no?, el dibujo animado de Popeye el marino, ¿no? ¿Y cuál era la virtud de Popeye? Era que cuando de repente él veía injusticias, ¿no? Creo que Vilma era la que se llamaba, ¿no?, su esposa. Olivia, ¿no? Olivia, y de repente estaba en dificultades por Brutus, creo que era, ¿no? Y de repente Popeye no podía hacer nada, pero inmediatamente veía las espinacas y automáticamente no comía las espinacas y se llenaba de energía, y él vencía obviamente cualquier adversidad. Lo mismo se puede graficar cuando nosotros recibimos inspiración de parte del Espíritu del Señor. Son esas nuevas fuerzas, wow, que nos llenan. ¿Para qué? Para poder marcar la diferencia sobre la tierra. Amados, al ser inspirados, tenemos una motivación que nos impulsa a realizar cosas que parecen imposibles. Amén. Oh, amados, necesitamos inspiración del Señor todos los días de nuestra vida. No simplemente al comenzar un año y decir, sí, estas son mis metas, mis objetivos, y después estar como que en problemas ahí después ya en noviembre, diciembre, ¿no? Sino que necesitamos esa inspiración del Espíritu Santo. Amados, el libro de Hebreos capítulo 12 se encuentra el cuadro de honor de la fe, y es de gente que se mantuvo inspirada y motivada a creerle a Dios. En Hebreos 12 tú puedes leer, ¿no?, de que por la fe hicieron esto, por la fe conquistaron reinos, por la fe aún cerraron boca de leones, por la fe vencieron a ejércitos enemigos cuando parecía imposible. Amén. En Hebreos 12 podemos encontrar a hombres y mujeres que fueron inspirados por el Señor, pero mantuvieron firme esa inspiración para poder glorificar el nombre de Dios. ¿Puedes creer eso? Oh, amados, que este año realmente tu vida pueda ser inspirada por el Espíritu de Dios para creerle de que Él puede glorificarse en tu vida. Creamos de que Dios se puede glorificar en medio nuestro y Él puede hacer cosas mayores. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Oh, amados, Isaías capítulo 61, del versículo 1 al 3, lo puedes buscar en tu Biblia. Isaías 61 del 1 al 3, o puedes ver tu pantalla si lo estás viendo por YouTube. Dice la palabra: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Wow.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Y es ahí cuando el Señor empieza a declarar, oh, esta fuente de inspiración para realizar la obra de Dios en nuestros días, para realizar la obra de Dios sobre la tierra. Puedes decir después de mí, el Espíritu del Señor, está sobre mí. Amén. Wow, y nota lo que dice la Escritura, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, nos inspira ¿a qué? A llevar buenas noticias, nos inspira a consolar a los de corazón quebrantado, nos inspira a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Oh, amados, qué glorioso es cuando hay un varón o una mujer que se levanta inspirado por el Espíritu de Dios. Es esa unción fresca para hacer la obra de Dios sobre la tierra. Amados, qué glorioso es recibir esa inspiración, porque es ahí cuando de repente tú empiezas a contagiar esa motivación que viene del cielo a los demás. Y es ahí cuando no necesitas de que alguien te diga, pero hermano, ya pues, ¿no? Anímate, o congregate, o lee la palabra, o involucrate en la iglesia. No necesitas de esos agentes externos, porque directamente has recibido la inspiración que viene de lo alto. Y el versículo 2 continúa y dice, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Amén. El Señor te levanta en esta mañana para que proclames y anuncies que el tiempo del favor del Señor ha llegado. Amén. Aún dice en el versículo 3, a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¡Wow! ¿Cómo vamos a hacer? Como grandes robles. Amén. Que el Señor ha plantado sobre la tierra. Hoy en los salmos se describe de que somos como esos árboles que están plantados juntos a corrientes de agua que no se secan, sino que dan su fruto a su debido tiempo. Oh, amados, qué glorioso es de que le digamos, Señor, yo quiero que tú inspires mi vida. Hoy todos sabemos de que cuando hay personas que son inspiradas, empiezan a de repente, no sé, a crear obras de arte, componen canciones. Oh, amados, cuando uno está inspirado, no hay cansancio que valga. Es como cuando uno está enamorado, ¿sí o no? Amén. Cuando tú estás enamorado, o sea, no hay hora que valga. Tú simplemente quieres estar con esa persona y quieres realmente, no sé, que esa persona se encuentre bien en todo momento, y la llamas y le buscas y todo lo demás. Amados, cuando estamos inspirados por Dios, no hay excusa que valga. No es de que es que mi familia, es que mi perrito, es que mi no sé qué, no sé cuánto. Cuando uno está inspirado directamente, tu prioridad es Dios. Amén. Tu prioridad es el reino de los cielos. Y sales a hacer la obra del Señor en medio de la tierra. Amén. La pregunta es, ¿cómo se consigue esa inspiración para hacer la obra del Señor? Presta atención. ¿Cómo podemos conseguir esa inspiración? Mediante la llenura de su Espíritu. Amados, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo dice que automáticamente Él nos va a guiar hacia toda verdad. Y nos va a decir lo que tenemos que hacer y decir. Oh, amados, en la Biblia encontramos esa inspiración divina. La inspiración de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y acá quiero darte el ejemplo del profeta Eliseo. En la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 3, nos habla acerca de cómo Eliseo venía a ser inspirado por el Espíritu del Señor para dar profecía
al rey de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 13, lo puedes buscar en tu Biblia, dice la palabra. Está hablando Eliseo y le dice: ¿por qué has venido a verme a mí?, preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Wow. Y acá Eliseo es como que pone en su lugar al rey de Israel. En el contexto, habían venido a hacerle la guerra al pueblo del Señor. De repente el rey de Israel se levanta con el rey de Judá y dice: ¿cómo podemos obtener el consejo de Dios? Busquemos a Eliseo. Dios siempre habla a través de él. ¿Y por qué buscaban a Eliseo? Porque los demás profetas de Israel es como que en ese tiempo hablaban sobre solo lo bueno. Decían: sí, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Mientras que Eliseo tenía la verdad de parte de Dios. Él decía sin temor: nos va a ir mal o nos va a ir bien. Y por eso decían: mejor busquemos a Eliseo, porque él nos va a declarar la verdad de parte de Dios. Viene el rey de Israel y le dice: necesitamos tu ayuda, Eliseo. Y Eliseo se enoja con el rey de Israel y le dice: ¿por qué no vas a buscar más bien a los profetas paganos de tu padre y de tu madre? Porque el error del profeta o del rey de Israel es de que él siempre se apoyaba en los profetas que le decían solo lo bueno, pero que no buscaban el consejo de Dios. Y por eso Eliseo le llamaba la atención y le decía: busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo: no, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los 3 reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Versículo 14. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Wow. Y ahí Eliseo no tenía temor, no, de hablar al rey, a las máximas autoridades, y le decía: si estoy hablando contigo, rey de Israel, es porque respeto al rey de Judá, que es Josafat. Por lo menos Josafat tiene temor de Dios y él sí busca al Señor con todo su corazón. Si no fuese por Josafat, no estaría perdiendo mi tiempo hablando contigo. Y sobre lo que le decía Eliseo, versículo 15: ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Wow. Y vemos cómo el profeta Eliseo dice: tráiganme a una persona que sepa tocar el arpa, que sepa tocar, no sé, la guitarra. Y a través de la adoración, el Espíritu del Señor va a venir sobre mí y voy a poder profetizar lo que Dios quiere. Oh, amados, una de las formas en las cuales podemos ser llenos del Espíritu Santo es la alabanza y la adoración, porque son un vehículo para buscar la presencia del Señor. Amados, qué importante es de que siempre haya alabanza y adoración, porque es el instrumento de parte de Dios para que también seamos inspirados por el Espíritu Santo. Porque es de que la iglesia del Señor le canta, le alaba al Señor con cánticos de alegría, con adoración, que buscan el rostro del Señor, porque a través de ello somos inspirados por el Espíritu Santo. Por eso yo te doy un consejo: a las reuniones dominicales de la iglesia y de la congregación, trata de estar presente, no solo en la prédica, sino en el tiempo de la alabanza y la adoración. A veces hay como que un mal concepto, ¿no? Y es como que uno dice: sí, deben seguir en el tiempo de la adoración, no, todavía tengo tiempo para llegar. Y creemos de que lo principal es la prédica, pero no. Más bien lo principal, si se puede decir, es el tiempo de la alabanza y la adoración, porque ahí podemos ser inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Como Eliseo. Eliseo decía: tráiganme a alguien que sepa tocar, y mientras adoramos a Dios, el Señor me va a revelar lo que quiere decir. Qué importante es estar en el tiempo de la alabanza y de la adoración. Aún en estos tiempos que vivimos, yo te doy un consejo: pon alabanzas en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en tu auto. Tal vez si estás caminando y estás acostumbrado a no usar audífonos, pon alabanza y adoración. Mientras recorremos las calles, que la alabanza y la adoración fluyan. Porque en este tiempo en nuestro país hay una batalla espiritual.
Oh, amados, y es importante que la iglesia en todo tiempo sea inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Seamos inspirados por el cielo y no por la tierra. Amén. Y ahí te doy simplemente ahí entre paréntesis este tip. Dice la palabra de que adoremos al Señor en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo tiene que ser tu adoración? Inspirada por el Espíritu Santo. Nota lo que dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 21. 2 de Pedro 1:21 dice la Biblia: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados, cuando el Espíritu del Señor está sobre un hombre, sobre una mujer, automáticamente nos volvemos en portadores del mensaje de salvación. Tu vida es inspirada. Y muchas veces es como que alguien dice: no, sí, pero para hablar del Señor tengo que leer, tengo que estudiar la Biblia de principio a fin, tengo que ser prácticamente un teólogo. Pero yo te digo algo: cuando viene el Espíritu Santo, simplemente Él empieza a hablar a través de ti. Es como que alguien dice: wow, ¿y dónde aprendiste tanto? ¿Dónde estudiaste? Es el Espíritu Santo. Amén. Es el Señor el que habla a través de nosotros. Es bueno prepararse, por supuesto que sí, asistir al estudio bíblico, a los grupos de discipulado, por supuesto que es bueno. Pero acordate de que esto, más que algo académico, se trata de la inspiración divina. La iglesia no es un lugar académico. Más allá de tener un título, no de que, wow, sí, soy un doctor, no en teología, no. Es decir, wow, he recibido la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso el Señor siempre reprendía a los fariseos y les decía: ustedes, sepulcros blanqueados, que saben muy bien la ley, pero no la saben interpretar, porque no tienen el Espíritu del Señor en sus vidas. Amén. Qué importante, amados, es de que siempre le digamos: Espíritu Santo, quiero que me inspires el día de hoy. La inspiración está ligada al Espíritu de vida, vida de Dios en nosotros. Amén. Amados, cuando tú salgas, obviamente te despiertes cada mañana, dile: Señor, inspírame. Inspírame en mi trabajo, inspírame, Señor amado, en lo que tengo que hacer, inspírame en mi familia. Que venga desde lo alto esa claridad de mente para saber lo que tienes que hacer. Amén. Amados, el problema es de que muchas veces como hijos de Dios, ¿sabes qué es lo que nos inspira? La tele, ¿sí o no? De tanto ver, ¿no? Y no sé, muchas las series, que Netflix, que no sé, Star Plus o las aplicaciones que uses. Muchas veces nos inspiramos más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, ¿sí o no? Y cometemos ese error siendo hijos del Señor. Pero este es el tiempo en el cual tenemos que volvernos a las Escrituras y decirle: Espíritu de Dios, inspírame, aún para componer, aún para realizarnos en mi trabajo, mis actividades. Bueno, los que son músicos saben lo que es estar inspirados, ¿sí o no? A la hora de componer una canción o escribir notas musicales, te tienes que inspirar. Wow. ¿Para qué? Para crear eso que va a bendecir a muchas personas. Dios te quiere inspirar para que puedas bendecir incluso a las naciones de la tierra. ¿Sabías eso? Amén. El Señor te quiere usar ¿para qué? Para que más personas conozcan del Señor tu Dios. Aún para que en medio de tu trabajo tú puedas traer esa innovación para bendecir a las personas. Oh, amados, qué importante es recibir esa inspiración, es esa fuente de vida, vida de Dios en medio nuestro. Y como te decía al principio, la inspiración tiene que ver con las nuevas fuerzas como de búfalo que recibes de parte del Señor. ¿Por qué? Porque la inspiración contrarresta el cansancio, el desánimo y la pereza. Cuando hay una persona que está no cansada, está desanimada, tal vez no sé, no quiere hacer nada, está ahí, no sé, luchando con la pereza, necesitamos la inspiración divina.
Frente a la inspiración divina no hay cansancio que valga, porque sales apasionado, apasionada a hacer la obra de Dios. Es lo que la Biblia describe como el fuego del Espíritu de Dios me consume. El celo por tu casa, Señor, me consume a tal manera de que yo quiero, hacer tu voluntad. Es el fuego del Señor, amados, el que aviva y nos inspira a hacer la obra. El Salmo capítulo 92, versículo 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco. Wow. ¿Cuántos quieren recibir nuevas fuerzas? Amén. Como las de búfalo. ¿Tú alguna vez has visto un búfalo? Tal vez en la tele, ¿no? Yo no me lo quisiera topar porque los búfalos tienen una fuerza pero impresionante. Una de sus características es de que son sumamente tercos. ¿Sabes en qué se basa la fuerza de un búfalo? En su terquedad de decir, voy a comer, hay o no hay alimento, y se pone a buscar. Una de las virtudes del búfalo es de que cuando se propone algo, es sumamente determinado y dice, voy a hacer esto. Y en su terquedad Dios le ha dado semejante fuerza, aún para luchar y aún para prevalecer frente a los depredadores. ¡Qué asombroso! Y la Biblia dice, me darás fuerzas, nuevas fuerzas, como las de búfalo. Oh, amados, qué glorioso. Estamos llamados a inspirar a los que nos rodean para que conozcan a Dios. Y escucha esto con atención. Que tu testimonio de fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, inspire a los demás. Amén. Amados, cada uno de nosotros tenemos que inspirar a las demás personas a que conozcan a Dios a través de nuestro testimonio, y que las personas digan, yo quiero eso que tú tienes, yo quiero realmente esa pasión que tienes por Dios, yo también la deseo en mi vida. O por qué de repente frente a problemas, adversidades, te veo siempre con paz, siempre con gozo, siempre con una sonrisa. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Amados, la iglesia tiene que inspirar a la sociedad a acercarse a Dios. Seamos aquellos que inspiramos al resto, y que el resto diga, queremos ir a la iglesia, queremos adorar a Jesucristo, creemos lo que ustedes tienen, pasión por Jesucristo. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Puedes dar un fuerte aplauso en esta mañana al Rey, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por el cielo, no por la tierra. Te doy un consejo para ser efectivo este año 2023. Aprende a ser selectivo. Debemos ser selectivos con respecto a las actividades que realizamos. Ser selectivo te ayuda a no perder el tiempo y evitar las distracciones. Aprende a ser selectivo. En este año 2023, dile, Señor, yo quiero que tú me ayudes a decir no a las distracciones. Es como el ejemplo de los deportistas, ¿no? Que acaba de pasar el mundial y todo lo demás, y uno ve a tantos jugadores, ¿no? Pero de élite, con un nivel de profesionalismo pero sumamente alto. ¿Por qué? Porque ellos son selectivos, han aprendido a decir que no a las distracciones, y dicen, wow, me tengo que cuidar, tengo que dormir bien, tengo que dormir a las 10 de la noche para renovar fuerzas, ir a mi entrenamiento el día siguiente y dar lo mejor de mí. Ellos no se dan el lujo de estar, ¿no?, en fiesta por aquí, fiesta por allá, en bochinches y demás, perdiendo su tiempo. No, es que ellos han dicho, voy a ser el mejor jugador, quiero estar en la selección de mi país, quiero, no sé, ser campeón del mundial, pero para eso tengo que ser disciplinado y aprender a decir que no a lo que no me va a edificar, a lo que no me va a ayudar a cumplir con mi objetivo. Y es Pablo que pone ese ejemplo en el libro de Corintios. Dice, si los atletas son disciplinados, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios? Ser selectivo en tus tareas diarias. Aprender a escoger lo que te edifica y desechar lo que no te edifica. Pablo decía, ¿no?, en las Escrituras, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Amén. Aprende a escoger lo que te va a convenir, lo que te edifica, que tu prioridad sean las cosas del reino de los cielos. Amén.
Que tu prioridad este 2023 sea: Señor, yo quiero que tú me inspires lo eterno y no lo temporal. Que este año 2023 seas inspirado por el Espíritu del Señor para hacer grandes cosas para la gloria del Señor. Y quiero que me escuches con atención. Amados, que tu servicio en la congregación inspire a todos. Si tú estás sirviendo en medio de la congregación, en una área ministerial, gloria a Dios, pero que tu servicio pueda inspirar al resto. Oh, levántate en el nombre del Señor. No esperes de que de repente el pastor te llame y te diga: hermano, ¿hasta cuándo? O ¿cómo vas con tu área ministerial? O qué deseas. No, tú solo levántate e inspira al resto. Te doy un testimonio, ¿no? Cuando con la Angie éramos sumamente jovencitos, yo me acuerdo de que cuando el Señor nos empezó a usar, ¿no? Para discipular, incluso teníamos, ¿no? Lo que era discipular y a varios jóvenes y todo lo demás. Recuerdo de que no esperábamos a que alguien nos llame y nos diga: ¿pueden hacer esto? Era tanta nuestra pasión por Dios que automáticamente nos levantábamos y hacíamos reuniones por aquí, reuniones por allá, obviamente siempre, ¿no? Con la cobertura pastoral. Pero no necesitábamos de que alguien nos esté jalando, de que alguien esté como que animándonos, porque teníamos al Espíritu del Señor que nos animaba en toda circunstancia. Amén. Como que a veces uno dice: no, pero ¿por qué el pastor no me llama, no me saluda, no me pregunta cómo estoy? Amados, tengo 20 y tantos años de dedicarme al servicio del Señor. ¿Sabes cuántas veces recibí la llamada de el que era, bueno, mi pastor? Tal vez 2 a lo sumo, ¿no? 2 veces en 20 y tantos años de servir al Señor. Pero yo continúo sirviendo al Señor porque es Él el que me inspira a seguir adelante. Es Él el que renueva mis fuerzas. Y no estoy ahí como que reclamando: pero ¿por qué no me llama, no, el presbiterio? ¿Por qué no me llama, no, el presidente de los pastores, no, y demás? Es que no me hace falta, porque tengo al Espíritu del Señor sobre mi vida. ¿Y yo estoy para qué? Para animar al resto de los hermanos en la fe a buscar al Señor y andar en sus caminos. Amén. No hay excusa que valga, porque Él es el motor de nuestras vidas. Puedes decir fuerte después de mí: el Señor mi Dios, El Señor, mi es Dios, el motor de mi vida. es el motor de mi vida. Oh, amados, por eso hacemos la obra del Señor. Que el Señor nos inspire a ser obedientes para no pecar. Amén. Pues necesitamos esa inspiración para decirle no al pecado y sí a la obediencia. Pídele al Señor que te ayude a aprovechar nuevas oportunidades este año 2023. Amados, yo estoy seguro de que el Señor va a abrir puertas este año, aún va a poner oportunidades divinas en tu camino para que lo puedas servir. Aprovecha esas oportunidades con tu profesión, con tu carrera, con lo que Dios te ha dado. Serví en la iglesia. Aprovechemos al máximo cada oportunidad que Él nos va a dar, incluso a nivel laboral y a nivel familiar. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Para terminar en esta mañana, quiero que puedas atesorar en tu corazón lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 32, el versículo 8. El Salmo 32, 8 dice la palabra del Señor. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. ¡Wow! Una vez más, lo puedes subrayar en tu Biblia. Dice, el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. ¡Wow! Es el Espíritu del Señor guiando tu vida. Es el Espíritu del Señor inspirándonos a amarlo con todo nuestro corazón. ¿Cuántos creen eso? Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque el Señor te va a guiar, el Señor te va a cuidar, Él va a velar por ti. Vamos a ponernos de pie.